Hola hermanos, que el Señor los bendiga. En esta, en esta tarde vamos a ver la cuarta clase de la parte práctica, guerra espiritual. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor esté interviniendo en todo lo que vamos a aprender. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias, Señor, en este momento, Señor, por la clase que vamos a tener. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están del otro lado, Señor, que estén preparados en esta hora, Señor. Apura los pasos de aquellos que todavía no han podido conectarse, Señor, para que podamos en esta tarde, Señor, estar viendo las armas que vos nos das, Señor, para tener una vida victoriosa, Señor, y una vida que lleve fruto para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, la clase pasada hemos visto intercesión. Hoy vamos a ver guerra espiritual. Hemos visto la importancia de lo que es la intercesión. Con seguridad hemos clamado en esta semana por un amigo, por un familiar, por alguien que el Señor nos puso en el corazón, de que estemos intercediendo. Pero tal vez no hemos visto los resultados. Hemos visto como que no pasó nada. ¿Por qué habrá pasado esto? Sucede que intercedemos por personas que tal vez no entienden por qué deben cambiar su actitud ante Dios. Se dan cuenta de que la única salida es jugarse por Dios, pero hay algo que no los deja avanzar, que los frena. Es que además de ponernos entre Dios y las personas, haciendo intercesión, debemos batallar contra el diablo, que retiene a esa vida, que no la deja avanzar. A esa es la lucha que se llama guerra espiritual. Es ponerse entre el diablo y la persona. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo llevarlo adelante? Conociendo contra qué estamos luchando. Tenemos que saber con qué estamos luchando. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es identificar al enemigo. El carácter y la naturaleza del diablo están descritos en nombres que aparecen en la Biblia. Ellos nos revelan su carácter y su forma de actuar. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 4, versículo 1, 5, 8 y 11 lo describe como diablo. En San Juan, capítulo 8, versículo 44, como padre de mentiras. En Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, Dios de este siglo, o el sistema mundo. En Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 15, como infiel o incrédulo. En Apocalipsis, capítulo 9 y versículo 11, ángel del abismo, jefe de las langostas y destructor. En el Salmo 8, versículo 2, enemigo o vengador. En Mateo 6, versículo 13, como mal o maligno. En Primera de Pedro 5:8, como adversario. En Job 15:21, asolador, destructor. En Génesis 3:1, tentador. Y en Génesis 3:13, engañador. Lo que tenemos que hacer también es reconocer el lugar de batalla. Las Sagradas Escrituras enseñan que el hombre es un ser tripartito, creado en espíritu, alma y cuerpo. El área del alma es la que abarca el intelecto, las emociones, la voluntad, y es en la mente donde encontramos el lugar de batalla más común, pues allí donde nuestras decisiones son tomadas.
Esas decisiones que involucran la voluntad determinan no solo el curso de nuestra vida diaria, sino el eterno destino de nuestra vida. El principal punto de ataque del diablo en contra del hombre es la mente. Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta, que el campo de batalla principal que usa el enemigo es nuestra mente. Él trata de influenciar para que dudemos de la fidelidad de Dios y de su palabra, como lo hizo el tentarla a Eva y en el jardín del Edén y a Jesús en el desierto. La mente tiene 3 voces a las cuales responder. Son 3 voces que hablan en nuestra mente. Primero es la voz de Dios, después es la voz del enemigo o el diablo y nuestra propia voz. La voz de Dios nos trae aliento, nos trae consuelo, nos da dirección, nos da revelación, certeza de su amor, convicción y corrección cuando nos debe corregir. Amén. En vez la voz del enemigo, ¿qué hace? Nos trae duda, culpa, temor, celos, odio, condenación hacia nosotros mismos y justicia propia. La voz propia, nuestros propios deseos, razonamiento lógico y humano, y autojustificamos, autojustificaciones. Tenemos que reconocer también la forma de pelear. Dice Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El objetivo del diablo es ese, es destruir directamente nuestras vidas. Él emplea diferentes estrategias. Por ejemplo, primero, con los incrédulos, quiere convencerlos de que Él no existe directamente. Y entonces el hombre o la circunstancia, ¿qué pasa? Tendrán la culpa ellos de lo que sucede, pero Él no la va a tener. Y con los cristianos, con nosotros, Satanás usa las mentes, atacándonos, juzgándonos, luego mantiene su posición vigilándonos. Hacen hacer la duda con sugerencias como no sos un verdadero cristiano por las cosas que estás haciendo, no te olvides lo que hiciste ayer, ¿estás seguro realmente de tu salvación? ¿Pensás verdaderamente que Jesús olvidó tu pasado? Crea temor, es muy difícil que salgas de esta situación, te dice, te engaña, ¿no? Y, por ejemplo, pasan cosas en la parte financiera, de repente se rompe, el auto venía andando no más bien, y se rompe algo, no sé, el aire acondicionado de casa andaba perfecto, y de golpe también se rompe, y se resiente nuestra economía. Otra de las cosas también, tenemos que conocer las armas espirituales que Dios nos dio, amén. La autoridad fue dada en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad que nos dio el Señor en su nombre. En Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10, podemos verlo. Otra arma fundamental es la sangre de Jesús. Es nuestra protección. La sangre de Cristo tiene poder.
Primera de Pedro, versículo 1 y 2. Después el ayuno, ayunar. En Isaías capítulo 58, versículo 6. Y Joel capítulo 1, versículo 14. Y la palabra de Dios fundamental, la palabra de Dios, en Hebreos 4, versículo 12. Aleluya. Y tenemos que colocarnos la armadura de Dios. Es fundamental, estar revestidos de la armadura de Dios. En Efesios 6, versículo del 10 al 18, tenemos el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, pies con el evangelio de la paz, escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Fundamental. Entonces, cuando nos ponemos entre Dios y el pecador, Dios es movido a compasión y misericordia para no obrar conforme al pecado de la persona. Pero cuando nos ponemos entre el diablo y el pecador, la persona es liberada de su opresión, salvada de las garras del enemigo y libre para acercarse al Señor. Amén. La diferencia entre la intercesión y la guerra espiritual. No es un método, una fórmula mágica que funciona con solo repeticiones. Es necesario aplicar las armas espirituales y vestirnos con la armadura, como vimos acá en Efesios 6. Nuestra visión es alcanzar la ciudad para Cristo, ganar las almas para el Señor. Pero esta ciudad está cegada por el príncipe de este mundo, eso lo sabemos. Necesitamos no solo interceder, tenemos que clamar y pedir a Dios por ella, sino disipar las tinieblas que la cubren. El Señor nos tiene que, en la intercesión, en la guerra espiritual, tiene que disipar los cielos, amén, esas tinieblas que la cubren. Mediante la guerra espiritual, atando, desatando, rompiendo toda cadena, quitando las vendas que el diablo ha puesto en los ojos para cegarlos. Cuando ganemos esta batalla espiritual, evangelizar resultará mucho más efectivo. Amén. Ahora vamos a ver todo un resumen de la clase que vimos hasta ahora. Dijimos que con guerra espiritual, conociendo contra quién estamos luchando, identificamos al enemigo, reconocemos el lugar de batalla, que es la mente, que hay tres voces, está la voz de Dios, la voz del enemigo y la voz propia. Reconocer su forma de pelear. Con los incrédulos pelea de una manera y con los cristianos de otra. Y debemos conocer las armas espirituales, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, ayunar, la palabra de Dios. Tenemos que colocarnos la armadura de Dios, cinturón de la verdad, coraza de justicia, escudo de la fe, yelmo de la salvación y espada del Espíritu. Nuestra visión es alcanzar la ciudad, nuestro barrio, nuestro lugar de influencia para Cristo. Para eso debemos interceder, clamar y pedir a Dios mediante guerra espiritual, atando y desatando, rompiendo las vendas que el diablo puso en los ojos para cegarlo. Si ganamos esta batalla espiritual, evangelizar será más efectivo. Así que, hermanos, pongamos por obra esta clase
Nuestra misión es ganar la ciudad para Cristo. Amén. Que tantas vidas que se encuentran atadas por el diablo, el Señor obre en esas vidas y sean libres. Que las cadenas se rompan y pasen de muerte a vida. Amén. Tenemos una misión importante que cumplir y el Señor nos da las herramientas. Hasta acá la clase de hoy. Nos estamos viendo el sábado que viene. Dios los bendiga.